¿Qué pasa cuando un caso de bullying ya no puede ocultarse? Cuando las consecuencias dejan de ser emocionales y se convierten en algo físico, evidente e irreversible. En este episodio conocerás el testimonio de una madre de familia que rompió el silencio después de que su hija terminara con una fractura de cráneo provocada por una situación de bullying. Una historia real, reciente y dolorosamente similar a la de algunas familias que han sido ignoradas por escuelas y autoridades escolares. Porque esto no fue un accidente, fue el resultado de omisiones, de advertencias no atendidas y de un sistema que sigue sin responder a tiempo. Vamos a hablar de lo que tuvo que hacer esta madre para ser escuchada, de las señales que se pasaron por alto, de lo que se puede y se debe hacer para que una historia así no se repita. Porque cuando el silencio lo inician las autoridades escolares, romperlo se vuelve un acto de valentía. Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero ayuda. El espacio impulsado por Fundación en Movimiento, donde ponemos sobre la mesa las realidades que muchas veces preferimos ignorar. El bullying, sus consecuencias y todo lo que como sociedad seguimos sin atender a tiempo. Hoy no vamos a hablar de teorías ni de cifras frías. Hoy vamos a escuchar una historia real y que lamentablemente representa lo que pasa cuando los focos rojos son ignorados, cuando la violencia escolar se minimiza y cuando las instituciones no actúan a tiempo. Una madre de familia rompió el silencio después de que su hija terminara con una fractura de cráneo a causa de una situación de bullying. Un hecho que no fue un accidente, sino el resultado de omisiones, indiferencia y falta de acción. Vamos a escuchar su testimonio para entender lo que vivió y sobre todo, vamos a reflexionar sobre el papel que tenemos todos, familias, escuelas y autoridades escolares en la protección de niñas, niños y adolescentes. Así que, escuchemos el testimonio. Más o menos a las 11:20, 11:40 de la mañana, le llaman a mi esposo y le dicen que Anafer sufrió una caída, que había tenido un golpe y que por lo tanto, pero que ellos la veían bien. Esta llamada que recibimos es por parte de la enfermera de la escuela y le dicen a mi esposo, bueno, su hija yo la veo bien, si quiere podemos administrarle algún analgésico, si ustedes nos lo permiten. Y lo que él decide es, inmediatamente interrumpe a la enfermera y le dice, en este momento voy para allá por mi hija. Al llegar a la escuela, él ve inmediatamente a mi hija, la ve con una respiración agitada y sin embargo la enfermera pues todavía toma su tiempo para entregar a niños que traían algunos dolores de estómago, situaciones por el estilo. La enfermera le vuelve a decir, yo la veo bien, qué bueno que se la va a llevar para que la siga monitoreando en casa y vean si tiene como algún dolor más fuerte, ¿no? Mi hija se va inmediatamente al hospital, entra al hospital con un dolor severo, seguía con la respiración agitada. Los médicos en urgencias pues la empiezan a revisar, le hacen una radiografía, le aplican analgésicos, medicamento también para el mareo. Después de la radiografía ellos nos explican, no se ve como tal una fractura, pero sí estamos viendo un esguince cervical. Puede ser por ello el tema del dolor. Vamos a monitorearla aquí un tiempo más para ver si no presenta vómito y si todo sigue normal, pues entonces la mandaremos a casa con analgésicos a reserva de que la sigan monitoreando. Pasó ese tiempo, mi hija me decía, mamá, no siento fuerza en las manos ni en los pies. Eso para mí fue como una señal de alarma. Estando en el hospital y mientras ella pasaba este periodo de observación, inmediatamente mi primer instinto fue vamos a llamar a la escuela, porque me gustaría entender con los directivos qué sucedió. Entonces mi primer llamada yo la hago más o menos a la 1:10 de la tarde.
Les empiezo a llamar, me contesta la recepcionista, le pido que me pase con el profesor Pedro, y vamos como tratando de conectar con los directivos de la escuela. Nunca logro comunicarme con ellos, hice un total de 17 llamadas entre la 1 y las 3 de la tarde, y en ese inter a mi hija le dan el alta de urgencias, nos dicen vamos a seguir el monitoreo en casa. Cuando sale inmediatamente de urgencias, ella empieza con vómito de proyectil, ¿no? Entonces la pediatra nos dice regrésense, que otra vez le saquen la tomografía, regresamos ahí a urgencias, que no salíamos todavía del hospital, le toman la tomografía y sale obviamente la fractura en la base del cráneo, una fractura del lado derecho en la base del cráneo, y entonces lo que nos dice el médico es pues definitivamente vamos a necesitar hospitalizarla. Necesito que el neurocirujano me explique si esto requiere o amerita una operación o si más bien el diagnóstico es obviamente que vaya sanando. Mi hija me cuenta los hechos y me cuenta que estando en el patio estaban todos en el grupo jugando bádminton. Era el momento del recreo. En ese momento una de sus compañeras se acerca con ella, la invita a jugar y mi hija dice sí, pensando que era un juego como cualquier otro que no iba a poner en riesgo obviamente su integridad. Pero el juego nunca tuvo cadencia, es decir, nunca era ahora sí como lo conocemos nosotros de una y una, ¿no? Sino que el juego representaba que la compañera la empujara por los hombros, ella corriendo hacia atrás. Esto empieza a suceder, mi hija le empieza a decir a su compañera, por favor para, me voy a caer, no puedo. La compañera al parecer le causaba como mucha gracia, no paró hasta que mi hija se cayó de espaldas, su cabeza rebota contra el suelo y encima le cae la amiga. Me dice, mamá, resulta que esta niña me confesó que yo le caía mal porque era una niña bien portada. Ella me robaba mis plumones, pero como no puse atención, desistió y dejó de molestarme. Situación que yo no sabía, situación que la escuela no se enteró y obviamente sus papás menos, ¿no? Ese mismo día en la escuela, esta misma niña tomó la banca de mi hija por la espalda, ¿no? Y la balanceaba hacia atrás, ¿no? Entonces se dieron cuenta sus compañeros, mi hija le pedía detenerse nuevamente, no se detenía y fue hasta que un maestro le pidió detenerse que dejó la banca de mi hija. Pero tampoco se hizo una bitácora del hecho, tampoco se reportó, es decir, se vuelve ya un tema sistemático, ¿no? Pero nadie lo hace consciente. Y además, al abrir ese tema en el chat, otras mamás me empiezan a buscar y me empiezan a dar historias sobre esta misma niña, ¿no? Que les había pasado con su hija, que ya tenía algún antecedente en la escuela, ¿no? Para mí fueron varios focos rojos. En ese momento yo decidí postear en el chat del grupo. Me parece que ya llegamos al límite de todos estos eventos que se vienen mencionando. Pues los niños eran poco conscientes del trato que le daban a sus compañeros, había como este abuso verbal, insultos, comentarios, o sea, ya tintes de bullying. Y yo misma había escrito a la escuela un correo en donde hablaba de eventos que yo apreciaba como eventos de abuso y les había dicho, me parece que tenemos que tomar medidas diferentes, charlas, concientización, en fin. Hicieron básicamente caso omiso de lo que venía yo solicitando y cuando posteo eso en el chat es que la mamá de la niña se da cuenta que es su hija. Y me busca a mí directamente y me pregunta, ¿fue mi hija? Y le dije, sí fue tu hija. No es posible que no haya podido detenerse.
creo que es más, yo no cuestiono a la niña, porque al final es una niña. Cuestiono la falta de límites que pueda haber en casa y que al final esos límites se vuelven una extensión de su casa en la escuela y que las autoridades no puedan ubicar espacios seguros para nuestros hijos y que básicamente la escuela sea una extensión de cada una de las casas, ¿no? Sin un lugar, digamos, en donde puedan existir reglas para todos, ¿no? Reglas de convivencia para todos. Qué fuerte lo que acabamos de escuchar. O sea, ya que refleja algo que sucede en muchos casos. El acoso escolar o bullying no empieza con un golpe. Empieza pues mucho antes, con señales pequeñas que se van acumulando. Burlas, empujones, comentarios agresivos, incluso exclusión. Y cuando esas señales se ignoran o se toman como comportamiento común entre niños, el riesgo crece y puede llegar a las consecuencias que acabamos de escuchar. En este caso, una niña sufre una fractura de cráneo provocada por un empujón supuestamente jugando. Y además, algo que me parece importante resaltar de este caso es que sucedió por parte de una niña que pensaba que era su amiga. Entonces, sí, niñas y niños deben de saber que muchas veces los que parecen ser amigos no lo son. El bullying puede venir de este círculo cercano. Y en este caso en particular fue muy evidente la gravedad de la situación y de cómo fue escalando. Así que para acompañar este caso queremos compartirles 3 puntos que salieron mal en este caso y vamos a empezar con el primero, que lo hemos visto incluso en episodios anteriores, la omisión de una situación de bullying, porque sí, este es el claro ejemplo de que un caso que se evade termina saliendo mal tarde que temprano. Volviendo al caso, la mamá cuenta que su hija en el hospital le menciona que esta compañera la molestaba constantemente y que no era solo esa vez que la agredía. Por lo que sabemos, no hubo un seguimiento, no hubo intervención por parte de la escuela ni acciones reales ante las agresiones constantes que ya venían pasando. Y como lo hemos mencionado y lo seguiremos haciendo, es importante que las escuelas no minimicen las acciones agresivas que suceden entre sus estudiantes desde las primeras señales, porque puede llevar a casos de bullying y no siempre se queda como un conflicto aislado. Y siguiendo con ese punto que estás diciendo, Nimsi, lo vemos también cuando después de que la mamá se intenta comunicar varias veces con la escuela, pero pues nadie la atiende, decide dar aviso en el chat escolar, pues resaltando la situación, ¿no? O sea, lo que había pasado y que ya había antecedentes con otros estudiantes donde se habían presentado conductas que se catalogaban como bullying, pero que hasta el momento no habían hecho nada, ni pláticas, talleres, es decir, no había una respuesta por parte de la institución. Y ahí es donde vemos claramente el impacto del silencio institucional, porque no solo no resolvieron el conflicto, sino que dejaron una familia con miedo, con incertidumbre y con un daño que pudo haberse evitado. Y de ahí pues me lleva a pasar al segundo punto, que fue el mal manejo de la emergencia. O sea, la escuela, como lo escuchamos, no dio aviso de inmediato a los padres sobre lo que había sucedido. Minimizaron la situación diciendo que su hija estaba bien, que no era grave, pero fue hasta que los papás decidieron llevarla por su cuenta al hospital que un médico, al valorar los síntomas, detectó que lo que realmente tenía era una fractura de cráneo. Esto nos habla de que pudo haber habido una falta de protocolos claros para actuar ante una emergencia escolar, una omisión en la atención médica adecuada y sobre todo una negligencia al no priorizar la salud del estudiante, porque en cualquier situación donde hay un golpe en la cabeza, por leve que parezca, el primer protocolo siempre debería de ser dar aviso inmediato a los padres y buscar una valoración médica urgente, no minimizar ni esperar a ver cómo evoluciona. Cada minuto es que puede hacer la diferencia.
Sí, justamente, Isa. Hemos visto en las noticias casos que lamentablemente terminaron en tragedia por no dar una valoración y atención médica adecuada. En episodios previos llegamos a mencionar el caso de Norma Lisbeth, a quien solo le querían dar un analgésico para el dolor de cabeza y días después lamentablemente perdió la vida. Y pues bueno, ya que mencionas la importancia de protocolos claros, quiero resaltar un tercer punto de lo que salió mal en este testimonio que escuchamos al inicio. La falta de responsabilidad ética, porque más allá del procedimiento administrativo está la vida, el bienestar y la dignidad de un menor de edad, y eso debería de estar siempre por encima de cualquier interés de imagen o control institucional. Entonces, no estamos hablando solo de un error administrativo, de que no llenaron un reporte, de que no hicieron el acta correspondiente. No, estamos hablando de decisiones conscientes donde se eligió minimizar los hechos, retrasar la comunicación con la familia y no actuar con la urgencia que la situación ameritaba. Aquí queremos hacer hincapié a los docentes y directivos que nos están escuchando. La escuela debería de ser un espacio seguro donde niñas, niños y adolescentes estén cuidados en todos los sentidos, que su prioridad no solo sea dar clases y calificar exámenes, también debe de ser el bienestar emocional del estudiante para que la responsabilidad ética como docentes pues no falle. Y no sé qué pienses tú, Nimsi, pero todo lo anterior que estamos mencionando lleva a que las familias pues terminen desconfiando lamentablemente de las escuelas. Como bien lo has mencionado, o sea, ya esto lo venimos repitiendo en episodios anteriores, con otros casos de bullying, como el que acabas también de decir de Norma Lisbeth, que no son atendidos a tiempo y que la comunicación no ha sido clara, pues lleva a consecuencias graves, que trae como consecuencias, entre otras muchas cosas, pues la desconfianza de las familias. Sí, es cierto. Pero además de eso, ese tipo de omisiones no solo afectan a la familia directamente involucrada, también manda un mensaje a toda la comunidad educativa de que aunque se presenten focos rojos, aunque haya antecedentes, la respuesta puede ser el silencio, el evadir, el encubrir. Y una escuela que minimiza y normaliza la violencia enseña a sus estudiantes que son comportamientos aceptables, ¿no? Que perpetúan el ciclo del daño, que desensibilizan y por consecuencia pues tenemos nuevas generaciones que carecen de empatía. Por eso, este testimonio es muy importante porque nos recuerda que cuando el silencio viene de las instituciones, romperlo se vuelve un acto de protección, de dignidad y, por supuesto, de amor por las niñas, niños y adolescentes. Lo que les queremos dejar muy claro con esto es que necesitamos dejar de ser parte de normalizar la violencia en las escuelas. No es normal que los estudiantes se agredan física y verbalmente, se excluyan, se humillen entre ellos o que se falten al respeto. Y tampoco es normal que los adultos lo veamos y pensemos, así se llevan, es parte de crecer o es la etapa en la que se encuentran. Porque cada vez que justificamos una agresión, que minimizamos una señal o que callamos frente a una injusticia, estamos enseñando, como bien lo dijiste muy claramente, Nimsi, a las nuevas generaciones que el dolor ajeno no importa. Y eso no solo perpetúa la violencia, también promueve la falta de empatía y el sentido de la comunidad. Ahora, ya para casi ir finalizando, porque sí, esto pues es un tema que nos puede llevar para hablar muchísimo más, queremos también dejarles 3 puntos muy concretos que toda escuela debería tener presentes si realmente quieren prevenir este tipo de situaciones como las que escuchamos ahorita. Así es, y empezando por el primero, escuchar y dar seguimiento a los reportes de violencia. Cada vez que una niña, niño o familia se acercan a compartir una preocupación, no es un dato más, no es una queja para molestar o incomodar, es una señal de alerta. No basta con escuchar, hay que actuar, hay que documentar, intervenir con seriedad. El punto 2 es tener protocolos claros y aplicarlos de forma inmediata. Y sí, lo continuaremos diciendo, no sirve de nada que el protocolo exista si nadie lo conoce o si se queda guardado en un archivo. Cada docente, directivo y personal de la escuela debe saber qué hacer, a quién acudir y cómo proteger a los estudiantes en una situación de riesgo. También queremos decirles que hay que priorizar el bienestar emocional por encima del control institucional. La imagen de la escuela no puede estar por encima de la seguridad de sus estudiantes. Ser una institución ética no significa no tener conflictos, sino saber
cómo enfrentarlos con responsabilidad y transparencia. Y entonces, imagínense si estos 3 puntos se aplicaran inmediatamente en todas las escuelas, muchos casos de bullying no llegarían tan lejos o incluso me atrevería a decir que no existirían. Y muchas familias no tendrían que vivir procesos tan dolorosos para ser escuchadas. Es momento de hacer un resumen. Las escuelas tienden a minimizar o negar casos de acoso escolar, especialmente cuando se hacen públicos. Requieren atención médica especializada o incluso intervención de la justicia. Esto sucede por el miedo a dañar su reputación y recibir posibles sanciones. Este comportamiento puede hacer más grave el problema y afectar negativamente a todos en el caso. Pero, ¿por qué actúan así las escuelas? Punto 1. Miedo a dañar su reputación. Los centros educativos tienden a evitar hablar de casos de acoso escolar como método para mantener una falsa imagen positiva y libre de críticas. Punto número 2. Temor a sanciones. En algunos casos, las autoridades educativas gubernamentales pueden reaccionar con dureza ante los casos de acoso, lo que provoca que algunos centros educativos tengan miedo a denunciar. Punto número 3. Falta de protocolos. Algunos centros educativos no tienen un protocolo claro para abordar casos de acoso escolar, lo que dificulta su respuesta adecuada y genera miedo al actuar. Punto número 4. Culpabilización de la víctima. En algunos casos, las escuelas prefieren minimizar el impacto del acoso o culpar a quien recibe la violencia por su reacción, lo que puede generar miedo a la denuncia e impedir la resolución del problema. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de estos procedimientos? Primero, perpetuación del caso. Cuando los casos de acoso escolar no se abordan de forma adecuada, los generadores de violencia pueden seguir actuando y los afectados seguirán sin saber cómo salir del acoso. Segundo, daño emocional y psicológico. Los alumnos que reciben el acoso escolar pueden experimentar ansiedad, depresión, baja autoestima, bajo aprovechamiento escolar y, por último, deserción. Tercero, daños graves a la imagen de la escuela. Cuando las escuelas no están preparadas para prevenir y atender el bullying, los casos graves que pueden llegar a ser mediáticos son más probables. Cuando estalla la crisis, sufren un colapso en su reputación mucho más grave y complicado de superar. Por ello, es muy importante tener presentes los 3 puntos que se han mencionado en este podcast, para que toda institución escolar esté preparada ante casos graves de bullying. Y aquí se los recordamos. Punto número 1. Escuchar y dar seguimiento a los reportes de violencia. Punto número 2. Tener protocolos claros que se apliquen de forma inmediata. Y punto número 3. Priorizar el bienestar emocional de la comunidad escolar por encima del control de la percepción institucional. Este episodio es un recordatorio urgente. El bullying no es un juego y cuando no se atiende a tiempo sus consecuencias pueden ser irreversibles, pero también es una invitación a no quedarnos en el miedo o en la queja, porque sí se puede actuar distinto, sí podemos construir escuelas más seguras, más empáticas y más responsables. Pero para eso necesitamos voluntad y compromiso real de toda la comunidad escolar e incluso la sociedad en general. Así es. Y a ti que nos estás escuchando, si has vivido algo similar, si tu hijo o hija están pasando por una situación de bullying, o si como docente o directivo te has sentido rebasado y no sabes por dónde empezar, quiero que sepas que no estás solo. Desde Fundación En Movimiento estamos aquí para acompañarte, orientarte y trabajar en comunidad. Y si esta historia te movió, te invitamos a compartir este episodio con alguien a quien le pueda ayudar. Recuerda que hablarlo no es suficiente, pero es el primer paso para empezar a cambiar las cosas. Porque este espacio no es terapia, pero ayuda. Hasta la próxima. Emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación En Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.